Si querés aprender a hacer estos modelos, quédate viendo este video. Vamos a transformar de manera rápida y sencilla los moldes del top Caribe en la versión bikini para modificar un poco la forma del escote, del bajo busto y la altura del bretel. Como inspiración para esta transformación de moldes tenemos estas imágenes de referencia, donde tengo un centro mucho más angosto, lo cual hace que el bajo busto tome una forma más redondeada y que el escote sea un poco más escotado. Y al acentuar la altura del bretel vamos a lograr pronunciar un poco más la forma. Selecciono las piezas del talle que quiero trabajar y voy a calcar el delantero del top Caribe clásico para modificarlo. La coleta o espalda va a quedar exactamente igual, así que solo voy a calcar el delantero. Ahí tengo calcado el delantero en un talle 90 con los márgenes de costura incluidos. Este sería el centro donde va la tela doblada, tengo la mitad del molde. Y este centro, con los márgenes de costura incluidos, me mide 10 centímetros en este talle. Entonces tengo que decidir cuánto es lo que voy a bajar desde el escote hacia abajo y cuánto es lo que voy a subir el bajo busto para poder lograr esa forma redondeada y afinada que tiene el modelo en cuestión. Como en este talle tengo 10 centímetros, voy a decidir que desde el escote hacia abajo voy a bajar 3 centímetros y lo marco. Y desde el bajo busto hacia arriba voy a subir 3 centímetros. Me va a quedar en este centro una distancia de 4 centímetros. Si quiero que me quede de 4 centímetros final, voy a tener que agregarle los márgenes de costura luego de que haya hecho la forma. Porque si estos 4 centímetros los contemplo que ya tienen el margen de costura, en realidad me va a quedar de 2,5 centímetros de alto y tal vez es muy angostito, según lo que quieran generar. Yo quiero que me quede 4 centímetros final, así que voy a hacer la forma y después le voy a agregar el margen de costura nuevamente para que me quede final 4 centímetros. Y dijimos que le voy a subir un poco la altura del bretel. Entonces donde termina el bretel lo voy a prolongar hacia arriba la cantidad de centímetros que quiera. Yo, por ejemplo, le voy a prolongar nada más que 2 centímetros hacia arriba. Entonces dibujo de manera paralela 2 centímetros hacia arriba la terminación del bretel, con el mismo ancho que tenía la terminación. Entonces ahí ya le prolongué un poco. Con violeta va a ser la transformación final que le voy a dar a este molde. Y ahora tengo que generar la forma que le quiero hacer al escote, esta forma, y la forma redondeada que observo que tiene en el bajo busto, desde un centro más angosto y se va haciendo más ancho hacia la sisa. Esta es la forma que quiero generar. Para el escote, uno directamente, lo que yo bajé, esos 3 centímetros hacia arriba, hacia el bretel, voy a generar primero una curva auxiliar porque me falta agregarle los márgenes de costura para que no me quede tan finito. Lo dibujo más hacia adentro del bretel porque me falta agregarle el margen de costura. Entonces esta va a ser mi línea auxiliar, la forma, y a esto le tengo que agregar los 0,8 de margen de costura. Siempre que tengo el molde doblado, trato de que la curva salga primero un poquito recto y después genero la curva. Cosa de que al espejar el molde, al tener el molde entero, no se me genere ningún pico, ningún defecto acá en el centro. Y ahí sí, ya tengo mi curva final para el escote, lo uno. Puedo terminar de dibujar la sisa con el alargamiento que le hice del bretel, pero manteniendo el ancho de unión lateral para que no se modifique la coleta. La sisa ya tenía el margen de costura incluido también. Acá le voy a corregir un poco justamente esto en el centro para que no se genere un defecto. Salgo un poquito recto y después genero la forma. Me falta la forma del bajo busto. Se la hago a ojo. Salgo también un poquito recto primero y después le voy generando la formita curva. Tal vez acá la puedo hacer un poco más larga. Me quede algo así. Y ojo acá. Bueno, acá sí la voy a dejar que no le agrego el margen de costura y ahí veo cuánto me quedó final.
Le hago ahí, le hago ahí. Y eso es todo para modificar y hacer un modelo más angostito. Súper sencilla la transformación de solo el delantero. Le alargué, le agregué incluso eso de alargarle un poco la altura del bretel para que la taza siga cubriendo la lola, pero lo puedo seguir afinando si quiero que quede más expuesto el busto. Eso ya es cuestión de diseño de cada una. Acá en el escote sí le agregué el margen de costura, acá se lo voy a dejar, entonces me va a quedar de... Acá en el centro me quedó de 5 centímetros de alto, restándole ese 1,5 centímetros de margen de costura, me va a quedar de 3,5 centímetros, que a mí me parece una buena medida para ese centro. Le voy a marcar el sentido del hilo a esta pieza, por más que se corte con la tela doblada, nunca está de más marcarle sentido del hilo, pero ahí ya tengo modificado el centro del delantero, el escote y el bajo busto para hacer este modelo.